Entonces, muy buenas tardes. Hoy es jueves 23 de mayo del año 2024. Nos reunimos una vez más esta tarde de hoy para continuar con nuestra cátedra de Derecho Romano. En este momento nos encontramos presentes Mayra, Zoila, Jessica, Jesús Gutiérrez, Yulimar Chacón, Jessica, Yulimar y Christopher. Entonces sean bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a continuar con lo que nos quedamos con nuestra plática y discusiones de la semana, el martes pasado, que fue el último momento en donde nos pudimos reunir por espacio de la hora y media que corresponde a nuestra cátedra. Llegamos al punto de hablar del tema de las sucesiones. Este tema, como les comentaba yo el martes pasado, no es tan desconocido por ustedes porque este tema se vio en Derecho Romano 1. Estuvimos conversando pues el martes pasado y logramos llegar hasta la parte de la sucesión legítima. Este tema puede parecer sencillo, pero tiene muchísima referencia al derecho civil actual y tiene algunas generalidades y algunas, si se quiere, algunos elementos que hay que prestar verdaderamente atención para conocer verdaderamente el tema. Las peculiaridades y particularidades de la época romana son propias de ella misma, de esa época, pero trasladando pues al proceso de siglos que nos trae al presente, la sucesión no difiere en el fondo del asunto, en el fondo no difiere de la actual legislación que tenemos en este momento, pero sí en las formas primigenias del derecho romano, sí las tenemos que conocer al detalle y de eso se trata nuestra cátedra en cuanto a esta materia de sucesiones. Decía en el martes pasado, comentándoles con ustedes de manera amplia todo lo que tiene que ver con la sucesión mortis causa. Hay que englobar este tema de manera detallada para que, insisto, ustedes tengan un basamento cierto, un conocimiento profundo del origen del tema, el desarrollo, la aplicación y las peculiaridades del mismo. Por consiguiente, pues, es menester que continuemos pues con nuestra valoración, con la continuación de nuestra clase. Todo individuo en la vida pasada y en nuestra vida actual, esta es la gran similitud que tiene este tema. Giovaneisa, buenas tardes, bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Bienvenida. A ver, creo que Giovaneisa no me escucha. ¿Me escuchas, Giovaneisa? Bienvenida, Giovaneisa, buenas tardes. Un segundito, por favor. Me dan un segundito, por favor. Difiero un poco porque hay un ser vivo de 4 patas, peludo, llamado Sacha, que es mi cachorro, que ahora le da siempre por estar a mi lado y quiere salir y entrar. Me disculpan esa digresión. No sé si lo lograron ver. Me disculpan esa, pero es que ella generalmente se queda quieta en un sitio, pero ahora le ha dado por entrar y salir. Está muy inquieta los últimos días.
Seguimos entonces, bienvenida Giovaneisa, continuamos con nuestra clase con nuestro tema de las sucesiones. Estamos hablando de la sucesión, por supuesto, mortis causa. Antes que llegara nuestra compañera Giovaneisa, les refería que las similitudes, por supuesto, de las sucesiones hoy en día y la sucesión romana no se va a desligar pues de el origen que nos proporciona este tema, que no es más que otro que la muerte. Lo decíamos el martes pasado con amplitud. Todo individuo, les decía, acumula en el transcurso de toda su vida, en el pasado y en el presente de igual manera, acumula una serie de bienes, de derechos y de obligaciones, ya sea pues de mayor o de menor peso, que dichos bienes, por supuesto, no van a tener carácter perpetuo. Eso es cierto. Eso lo tenemos que tener perfectamente definido para desarrollar este tema, para poder hablar con amplitud y propiedad de este tema. Si bien es cierto, entonces, que estos derechos y obligaciones no van a tener ese carácter de perpetuidad, tampoco, por supuesto, van a desaparecer de manera definitiva tras la muerte de su titular. Esto en concordancia con lo que ya veníamos conversando el martes pasado. Si yo lo presentara de otra forma, les diría pues que el fallecimiento de una persona física no va a suponer la extinción de su patrimonio, ni por supuesto va a extinguir en su totalidad las relaciones jurídicas de las que fue parte en su vida activa. De manera tal que esta aseveración nos va a permitir, o tenemos que tomar en cuenta como resultado necesario, la determinación, el determinar qué destino tendrán todas aquellas obligaciones y todos aquellos conjuntos de bienes que conforman el patrimonio. ¿Qué destino tendrán? Está allí el elemento primordial de nuestra temática, que es las sucesiones. Y por consiguiente, entonces, es aquí donde va a entrar en juego el derecho sucesorio y concretamente el tema en sí de nuestro programa de estudio, la sucesión mortis causa, o hablando en perfecto español, por causa de la muerte, la sucesión por causa de la muerte, por medio de la cual el sujeto de una serie de relaciones jurídicas, pero de tipo patrimonial, va a ser, tras su muerte, sustituido por otro individuo. De tal manera que dichas relaciones y los derechos que tenían por titular al causante, al fallecido, sí van a pervivir en el tiempo a pesar de su muerte física. Vamos bien hasta ahora. Joelis, ¿se me escucha fuerte y claro? Joelis, pregunta. Sí, profesor, se escucha perfecto. Gracias, Joelis. Continuamos entonces, aprovechando la fluidez de nuestro internet en este momento. Decía entonces pues que todas las responsabilidades jurídicas, las relaciones jurídicas, los bienes conformados por el conjunto patrimonial en su conjunto,
Vamos a darle paso a otro compañero. En este caso va a ser Katiuska Malavé. Katiuska, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profe. Gracias. Marlenes Freita, buenas tardes. Bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes, profesor. Para Marlene y para Katiuska estamos continuando con nuestra conversación iniciada el día martes sobre las sucesiones, en este caso mortis causa. Ya iniciamos nuestra conversación para que sepan de lo que estamos hablando en este momento. Es la continuación de lo que vimos inicialmente el martes pasado y lo que nos va a llevar unas cuantas semanas más a partir de este inicio de esta semana 11 según el cronograma de nuestra universidad. Estamos en la 8ª primera semana. Decía entonces que todas las obligaciones jurídicas y el conjunto de bienes patrimoniales no iban a perecer, por supuesto, con el fallecimiento del titular de los mismos. Simplemente la muerte de el titular iba a ser sustituida la titularidad patrimonial por otro sujeto. Y de esta misma manera, entonces, las relaciones y todos los derechos que tenía por titular el causante van a pervivir, van a perdurar en el tiempo, solo van a cambiar de titular. Tal y como lo indica ese término. Simplemente el cambio se va a efectuar de titularidad por el término de que conlleva nuestra clase de hoy, por la causa de la muerte, el término mortis causa, es decir, el fallecimiento del titular, que es el fundamento de la propia sucesión. Pues no se puede diferir la herencia de alguien que aún está vivo. ¿Estamos claros hasta ahí? Centrémonos y sigamos desmenuzando esta institución jurídica vista desde la óptica del pueblo romano. El pueblo romano dotaba de una enorme importancia a la supervivencia de la casa y la comunidad que estaba sujeta a ¿qué cosa? A la potestad del pater family. Todo esto en su conjunto, por supuesto, antes de su muerte. Por lo que la sucesión mortis causa iba a gozar de gran relevancia desde la época antigua. Este hecho lo podemos describir hasta tal punto que el derecho romano de sucesión va a ser indudablemente el signo, si se quiere decir, el signo más claro de la vocación jurídica de Roma. Es el signo más evidente y claro de esa formación jurídica que los romanos nos legaron. Y si hablamos de su regulación más temprana, se los mencionaba yo a manera de esbozo para introducirnos de lleno en este tema el martes pasado. Su regulación temprana la podemos vislumbrar dentro de cualquier bibliografía que nosotros consultemos. La vamos a hallar en la ley de las 12 tablas, específicamente en la tabla quinta, en la tabla número 5, donde allí se establecen los medios por los cuales la comunidad familiar pervivirá
tras el fallecimiento del pater family, el pater familia, el jefe de la familia. Entonces, a nivel general, podemos decir que la jurisprudencia va a concordar o concuerda en que en esta época arcaica primaba mucho la familia agnaticia. Recuerden el término, lo tratamos el martes pasado. Por lo que los vínculos con el pater family se situaban por encima de los vínculos sanguíneos. Concretamente, que lo que se buscaba, por supuesto, era ante todo, como siempre se los he manifestado, los romanos buscaban siempre era asegurar la continuidad de la familia como institución medular del desenvolvimiento social establecido dentro del conjunto de la vivencia romana. Así también los bienes que conformaban ese núcleo de la comunidad familiar. Tras la muerte del jefe de la casa, una vez fallecido el pater family, pasaban a ser entonces heréditas. Ese conjunto de bienes. Y los miembros de la familia que se encontraban bajo la patria potestad en ese mismo momento, antes de la muerte del pater family, se iban a convertir en herederos, como iremos viendo en el transcurso de estas semanas que nos quedan por completar esta parte de nuestra materia de sucesiones. Entonces, la concepción de la sucesión fue evolucionando con el paso de los siglos. Y allí fue que entonces se desarrolló no solo en el ámbito jurídico, sino también en todo el contexto social de la Roma que conocemos en los legados bibliográficos. Entonces, de acuerdo con el ius civilis, el objeto de la sucesión no eran otra cosa que los derechos transmisibles hereditariamente que recibían el hombre, recibían la denominación, como les dije, de hereditas. Este término de hereditas va a tener un carácter polifacético, cosa que va a quedar siempre reflejada en los diferentes valores que le otorga la jurisprudencia romana. Entonces se puede entender, se puede inferir que los términos bienes y herencia van a hacer referencia a una universalidad o al derecho de sucesión y no se va a referir a cosas singulares. ¿Estamos claros entonces? Cuando hablamos de herencia, estamos hablando de la totalidad de los bienes. Por eso es que se habla de una universalidad. A menos que, por supuesto, y eso lo vamos a ver cuando detallemos la particularidad de cada uno de los testamentos, que solo se herede una cierta cosa específica. Pero cuando hablamos de
herencia total patrimonial, vamos a hablar de la universalidad de la sucesión en cuanto a derecho y no en cuanto a cosas singulares, para que tengamos claro la noción de lo que estamos hablando. Katiuska, hasta los momentos 3:22, se me escucha hasta ahora. Katiuska, por favor, ¿se me sigue escuchando? Marlene, Katiuska no me escucha. Marlene, ¿se me escucha hasta ahora? Sí, profe. Gracias. Sí, claramente. Sí, profe, sí. Gracias, Marlene. Gracias, Katiuska. Entonces continuamos. Indudablemente, ¿de dónde sacamos nosotros todos estos elementos que yo le estoy conversando con ustedes, narrándoles a ustedes? Los sacamos, por supuesto, de los juristas que nos legaron cada uno de las conceptualizaciones y las cuales nosotros nos abocamos siempre a consultar. Buenas tardes, Karen. Bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes, profe. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? De todos aquellos juristas que tuvieron a bien escribir y pasarnos su legado escrito, y por eso es que tenemos todo este basamento, esta fuente de conocimiento jurídico, conocido por nosotros. De manera tal que uno de los juristas esenciales que siempre nosotros consultamos es Ulpiano. Y Ulpiano nos aporta matices a esta definición de sucesiones. Y de sus palabras nosotros podemos extraer que, por un lado, la hereditas es igualmente universitas, como les explicaba anteriormente. Entendiendo esta palabra de universitas como la unidad patrimonial que va más allá, mucho más allá de bienes y derechos, y que la componen y conforman una entidad propia universal. Por otro lado, la hereditas como tal es también el ius successionis, es decir, el derecho de sucesión, que se refiere al derecho de aquel que sucede al fallecido en todos sus derechos y obligaciones, poniéndose, por supuesto, en su lugar y asumiendo todos sus vínculos jurídicos. Los romanos se referían a este fenómeno de sucesión, el succession in locum et in ius, siempre el derecho de sucesión, como la sucesión en el lugar y en el derecho. Y también consultando, por supuesto, la bibliografía, vamos a extraer opiniones de Juliano y de, por supuesto, el famoso Gallo, que pueden perfectamente consultar y van a encontrar que van a definir la herencia en términos muy similares al de Ulpiano, estableciendo que la herencia no es otra cosa que la sucesión en todo el derecho que tenía el difunto, absolutamente todo. Quien recibía la herencia era denominado el heres, que iba a ocupar, por supuesto, el lugar del difunto, que era denominado el de cuius. Entonces se trataba de un sucesor universal. Repito nuevamente estas palabras.
porque el patrimonio se adquiere de manera universal en su totalidad. Recuerden bien porque siempre les repito la integrabilidad del patrimonio. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero recuerden que el patrimonio se tiene que ver de manera universal, no de manera particular, ya que era sucesor de toda, absolutamente toda la herencia. Entonces, a nosotros suponer la continuación de la personalidad jurídica del causante, no solo se recibía todos los derechos del mismo, absolutamente todos, sino también sus obligaciones e incluso sus deudas. Por eso es que hablamos de la universabilidad del patrimonio. Al suponer, repito, la continuación de la personalidad jurídica del causante, eso es lo que es el heredero. El heredero toma ficticiamente, por supuesto, la personalidad jurídica del causante y no solo iba a recibir los derechos del mismo, sino también las obligaciones. También iba a recibir, por supuesto, las deudas, produciéndose de esta manera una especie de confusión entre los patrimonios de ambos, es decir, del que hereda y del de cuyo. Entonces, la hereditas, por tanto, existía incluso cuando el pater family había dejado tras de sí un patrimonio exclusivamente pasivo, de manera tal que el heres, es decir, el heredero, el heres, podía verse en la desafortunada situación de tener que pagar dichas deudas, no solo con los bienes que ha obtenido en la herencia, sino también con los bienes propios, ya que tenía una responsabilidad denominada ultra vires hereditatis. ¿Por virtud de qué? Por virtud de su posición de heredero. Hasta ahora vamos bien, se escucha, Giovaneisa, hasta ahora se entendió por qué denominamos a la herencia como un recibimiento de universalidad de todo el patrimonio. ¿Se entendió, Giovaneisa? ¿Se me escucha hasta ahora? A ver, Jessica. Giovaneisa no me escucha. Jessica, hasta ahora se me escucha. Sí, profesor, se escucha. Gracias, Jessica. Sí, Jessica. Sí, profe, sí se escucha, disculpe. Estoy en el trabajo. No te preocupes, Giovaneisa, eso se entiende. Perfectamente. Si me están escuchando, entonces es importante, recuerden la universabilidad de la herencia, el carácter universal. Y las razones las hemos expuesto. No olviden esa parte. En ese sentido, entonces, siguiendo en consulta con Gallo, podemos perfectamente de la bibliografía consultiva de Gallo, él nos hace una distinción o nos hace una categoría de heredero. Discúlpeme un segundo. Decía pues entonces que una de las distinciones del heredero que nos lega la bibliografía la podemos tomar de Gallo.
Gallo nos menciona que pueden existir los herederos llamados forzosos o herederos necesarios. Cuando Gallo habla de herederos necesarios o forzosos, debemos entender que en este grupo de herederos necesarios o forzosos debemos incluir en primer lugar a los herederos suis. Recuerden que eso lo esbozábamos el martes pasado de manera general. ¿Y quiénes son los herederos suis? Los hijos y sus descendientes, así como la mujer casada cum manum. Estos hijos y descendientes y la mujer casada cum manum que estaban bajo la potestad del pater familias iban a adquirir la condición de herederos tras el fallecimiento del mismo. Estos son los que no tenían la opción de rechazar la herencia. Existían también los herederos necesarios pero no suis. Dentro de esta misma clasificación o distinción que nos hace Gallo. Existían estos herederos necesarios pero que no eran suis, como era el caso de los esclavos, que iban a adquirir la libertad en el momento en que eran instituidos herederos, saliendo así de la sombra de la patria potestad y tampoco podían renunciar a esta posición. Este es un primer tipo de heredero, insisto, según la clasificación que nos lega Gallo. Repito nuevamente, una primera categoría de herederos, para los que toman nota, herederos necesarios o forzosos, según Gallo. Y vamos a incluir o vamos a entender en esta categoría de los herederos necesarios o forzosos a todos los hijos descendientes, los denominados suis, descendientes del pater family, junto por supuesto con su mujer casada con él, pero bajo la distinción de cum manum. Todos los que estaban por supuesto bajo la potestad entera del pater family a la hora de su muerte. Y la distinción que nos hace Gallo dentro de esta categoría nos llamaba o nos denominaba también los herederos, dentro de los herederos necesarios, pero que no eran suis, los esclavos, que como condición sine qua non, por supuesto, si heredaba, accesoriamente iban a adquirir la manumisión, iban a convertirse en hombres libres según las estipulaciones hechas por la última voluntad del decuyo. Hasta aquí vamos claro. La segunda distinción o categoría que nos brinda Gallo eran los extraños o voluntarios, es decir, los herederos que él denominaba extraños o voluntarios. En este grupo categórico debemos entender a los que estaban instituidos como heredero, pero estos no iban a adquirir la herencia de manera automática, a diferencia del primer grupo que acabamos de explicar, sino que precisaban de un acto jurídico de aceptación de la misma. Los herederos necesarios adquirían la herencia con la denominación ipso iuri, es decir, de forma inmediata. ¿Por qué? Por el mero hecho de haberse producido el fallecimiento del causante. No tenían que realizar ningún acto para aceptar la herencia.
ya que adquirían la herencia sin su consentimiento e independientemente de cuál fuera su voluntad. Los herederos voluntarios, en cambio, no iban a adquirir la herencia de pleno derecho, sino que iban a requerir, insisto, un acto jurídico de aceptación para poder convertirse en herederos. Dicho acto se revestía de distintas formas, pudiendo ser una declaración de voluntad tanto expresa como tácita. Para que se pudiera adquirir la herencia, antes había de producirse, por supuesto, lo que también yo les esbozaba el martes pasado como parte de los momentos de la apertura, la delación. En latín, la delatius hereditatis. La delación, que no es otra cosa, se los mencionaba el martes pasado, dentro de los momentos de la apertura sucesoral, que era la delación, venía a ser el llamamiento a la sucesión que se producía tras la muerte del causante y la consecuente apertura de la sucesión mortis causa. Entonces, la delación podía realizarse por dos vías. En primer lugar, por la voluntad del causante, cuando éste, por supuesto, había otorgado testamento en el que se establecía quién debía de sucederle. Por ahí estamos bien. Pero la delación también se podía realizar en un segundo lugar, en un segundo caso. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. En lo que se conocía como la sucesión intestada o ad intestatum. Bien. Para no incomodar a alguien que yo le pueda preguntar, Yulimar, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Se ha entendido hasta aquí todo lo que he dicho? ¿O necesitan que yo repita nuevamente algún planteamiento? ¿Me están copiando hasta aquí, Yulimar? Creo que sí se escucha y se entiende. Perfectamente, gracias, Yulimar. Entonces, decíamos antes de preguntarle a nuestra compañera si se estaba escuchando que íbamos a tener, por supuesto, en referencia a la delación, se podía realizar mediante dos vías. La primera, perfectamente, si había sido la voluntad del causante, cuando la había otorgado vía testamentaria y la había dejado perfectamente definida, en donde establecía perfectamente quién había de sucederle. Esa era una fórmula de delación. En segundo lugar, se podía realizar por medio de ¿qué? Por medio de la ley, en lo que se iba a conocer como la sucesión intestada o ad intestatum en latín. Para aquellos compañeros, colegas que de repente en este momento me escuchan y no recuerdan de Derecho Romano 1 o del mismo civil, que es la qué significa o a qué me estoy refiriendo cuando hablo del intestatus, sucesión intestada o ad intestatum. El ad intestato es un término jurídico procedente, por supuesto, del latín, que significa ad intestatum. La palabra ad intestatus en latín, traducida a nuestro español, es sin
testamento, que se refiere al procedimiento judicial sobre la herencia y la adjudicación de los bienes del que muere sin testar, con la ausencia de testamento, o en su defecto con un testamento pero viciado por alguna característica o peculiaridad de la ley, con un testamento nulo, pasando entonces la herencia por el estricto ministerio de la ley a los parientes más próximos. Entonces, esto se producía cuando no había testamento o este se declaraba nulo. Y por consiguiente, los herederos eran designados por la ley en un orden concreto. El martes pasado también les mencionaba que ambas vías de sucesión no podían coexistir simultáneamente en el derecho civil romano, por lo que la sucesión intestada quedaba excluida cuando existía un perfecto testamento válido. Esto, por supuesto, se iba a deber a la aplicación del principio básico de el nemo pro parte testatum, pro parte intestatum decedere poste. Eso es algo que desde que estudiamos nos los aprendemos casi de memoria cuando vemos sucesiones, que significa que en virtud de la cual no se podía recibir la herencia simultáneamente por testamento y por la ley. Ambas vías no pueden ejercerse de la misma manera, dándose entonces prioridad siempre al primero. El favor del que gozaba la sucesión testamentaria, por supuesto, se debía ante todo a que permitía tener en cuenta las circunstancias únicas de cada caso en concreto, al carácter distinto, rígido y esquemático de una sucesión ad intestatum. Dicho esto y aclarado perfectamente, tenemos que adentrarnos a el testamento como tal, desarrollar las formas de testamento como tal, los tipos de testamento. En ese sentido, como ya hemos perfectamente establecido, la sucesión testamentaria es aquella en la que el difunto, la testamentaria, acuérdense, para que no se me pierdan, la sucesión testamentaria es aquella en la que el difunto, por medio de un testamento, va a designar a la persona o a las personas que han de sucederle. La jurisprudencia va a coincidir en que el testamento gozaba de una relevancia en la sociedad romana, hasta tal punto que se consideraba un deshonor en la antigua Roma morir sin testar, al ser, por supuesto, este acto de testar un acto voluntario,
extremadamente importante que podía realizar solo, por supuesto, un ciudadano. Dicha importancia se debía en la antigua Roma a motivos diversos, siendo, por supuesto, uno de los más destacados la preocupación del pater familias por el destino que acaecería su patrimonio si él llegara a caer en manos de alguien, si él mismo llegara a caer en manos en algo, todo lo que ella había trabajado, todo el fruto de su esfuerzo, llegara a caer en manos de alguien no designado por él y por tanto no deseado por él como heredero. Entonces, como consecuencia de esto, de esta preocupación, se deduce que otorgar testamento era habitual en la antigua Roma, sobre todo entre las clases sociales más pudientes, que es, como les mencionaba o les he mencionado en varias clases, son las que tenemos más referencia de la cotidianidad, de cómo se desenvolvían, de cómo se interrelacionaban entre sí y cómo utilizaban las instituciones jurídicas. Las clases más pudientes. Disculpen un momento, recuerden que todavía estoy un poco adolescente de la voz y tengo que tomar mucho líquido. Entonces, de la mano de muchos, de la mano de muchos de los juristas que ya hemos mencionado, nos llegan siempre las diversas definiciones también del testamento. Yo insisto, siempre me remito, y lo confieso, pero siempre acudo a Gallo, Ulpiano, que son los que más accesible lo tiene uno dentro de la bibliografía que yo manejo. Si alguno de ustedes maneja otra y hay otra fuente dentro de una bibliografía que opina o le define alguna institución jurídica, no está mal. Yo estoy casi seguro que la similitud no va a desvirtuar el objeto o el objetivo de la institución jurídica que estamos tratando. Estoy perfectamente seguro que cualquier bibliografía para complemento de sus estudios que ustedes utilicen les va a hablar en los mismos términos. En este caso yo me remito a Ulpiano siempre, a Gallo, que es la fuente bibliográfica que he manejado a lo largo de mi carrera. Entonces Ulpiano afirmaba o concebía el testamento como una legítima expresión de nuestra voluntad. Decía Ulpiano que eso era lo que era el testamento, la legítima expresión de la voluntad, hecha por supuesto con la forma y con la solemnidad debida. ¿Para qué? Para que surtiera efecto post-mortem. Podemos encontrar, insisto, diversas definiciones. Ustedes mismos perfectamente, si yo les pregunto en la evaluación, no tienen ni siquiera que acudir a internet, con escuchar la clase y manejar los términos, pueden dar su misma definición de lo que para ustedes significa el testamento. Está bien. Algunos juristas hasta difieren en la necesidad de testigos para la validez del mismo. Pero en fin, si analizamos diversas interpretaciones de lo que significa el testamento, podemos concretar, a pesar de algunas divergencias, que la jurisprudencia sí coincide siempre en los rasgos esenciales que deben caracterizar al testamento romano, que lo caracterizaban.
Partiendo de allí, podemos decir que en primer lugar, como ya hemos establecido, el testamento se trata o se trataba de un acto mortis, un acto de muerte, es decir, un acto mortis causa, es decir, un acto que traía como consecuencia la muerte y que iba a surtir efecto única y exclusivamente con la muerte del testador. Eso por un lado, repito, como característica esencial del testamento romano. Un acto mortis causa que surte efecto solo con la muerte del testador. También este mismo testamento se puede representar como un negocio del derecho civil, un negocio iuris civilis, dado que su regulación estaba perfectamente encuadrada dentro del marco del derecho civil romano y estaba, por supuesto, reservado únicamente a los ciudadanos romanos. Asimismo, debemos tener en cuenta entonces del testamento su carácter unilateral. Debemos entonces definirlos por su unilateralidad, en virtud de la cual su existencia va a depender única y exclusivamente ¿de qué? De la voluntad del causante. Por eso es que es unilateral. Y a la vez que el testamento es unilateral, dentro de sus características tenemos que decir que es personalísimo. Excluye por completo la posibilidad de realizarse por medio de un representante o por medio de un intermediario, ya que la voluntad testamentaria solo puede ser expresada ¿por quién? Por el propio testador. Reviste también el testamento un carácter solemne. Y esta solemnidad va a quedar reflejada en las formalidades que deben necesariamente acompañarlo. Y dichas formalidades pueden manifestarse de diversas formas, según sea, por supuesto, el tipo de testamento. Y aquí sí creo conveniente u oportuno hacer un pequeño paréntesis para describir en líneas generales las formalidades más esenciales de todo testamento romano, que era, por supuesto, estas formalidades el fundamento de su validez en cuanto a la institución del heredero. Para ello, por supuesto, debemos acudir a lo legado por Gayo. Un segundo.